Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, atentos saludos, aquí estamos con ustedes, llegando a sus hogares para tratarles, como de costumbre, temas del área de la filosofía, de la política y eventualmente de teología. Comenzando, quiero presentar la excusa de los compañeros profesores Julián y Daniel, que por compromisos profesionales no van a poder estar, pero me han comisionado aquí para que los represente con este tema que vamos a tratar en el día de hoy, que vamos a hablar de la teoría del conocimiento y de la nociología. Pero antes de entrar en algunos detalles del tema, recordarles que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 de Claro y Claro en alta definición, el canal 46 de Wind Telecom, el canal 26 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 canales de cable en toda la geografía nacional. Además, a través de las redes sociales. Vamos a hablar del conocimiento y de la nociología. La nociología es una disciplina filosófica que trata del conocimiento, es una parte de la filosofía. Es un término compuesto por el prefijo nocio, que significa conocer, conocimiento, y en este caso, logía, que significa estudio o tratado. La filosofía tiene otras diversas disciplinas. La ética es una disciplina filosófica, la metodología es una disciplina filosófica, la metafísica, la epistemología, que es una hermana también de la nociología porque trata sobre el conocimiento, pero especialmente del conocimiento científico. En la nociología, entonces, nosotros referimos el conocimiento en sentido general. Conocimiento y conocer. El conocimiento ha acompañado a las personas desde su origen, desde siempre. La gente tiene determinados niveles de conocimiento y también aspira a conocer, procura conocer en diferentes grados. Para adquirir el conocimiento, las personas tenemos una capacidad de asimilación. La asimilación también es un término que normalmente refiere a como hacer mío. Asimilar es acoger algo. Y la asimilación tiene diferentes grados. Y en la medida que nosotros activamos ese tipo de asimilación o ese grado, entonces alcanzamos también ese nivel de conocimiento. Por ejemplo, está la asimilación sensitiva, que es la que nos permite conocer las cosas que se pueden ver o tocar. Es la que nos permite asimilar a través de los sentidos. Asimilamos los colores, asimilamos los sabores, asimilamos los olores a través de los sentidos. Y esa asimilación genera un tipo de conocimiento que se conoce como conocimiento empírico. De modo que tenemos experiencia en la medida que asimilamos. Pero ese tipo de asimilación sensitivo lo desarrollamos las personas, pero también los animales y también las plantas, es decir, que es propia de todos los seres humanos. Y por lo tanto, el conocimiento que adquirimos a través de esa asimilación se suele decir que es un conocimiento primario, un conocimiento básico. Además, tiene un componente subjetivo. Porque como es empírico, como es de la experiencia personal o de la experiencia individual. Ahora, hay otro grado de aprendizaje o de asimilación, que es la asimilación intelectiva, y entonces ya esta implica el uso de un grado de inteligencia por parte de las personas, el uso de la lógica, la capacidad para establecer analogía, para relacionar procesos, conceptos, por ejemplo, premisas o proposiciones para llegar a conclusiones. Y entonces, este tipo de asimilación implica un nivel de inteligencia de las personas. Y ya saben que nosotros hablamos de coeficientes de inteligencia, ¿verdad? IQ, de niveles que tienen las personas o capacidad que tienen las personas para conocer en mayor proporción y en el menor tiempo. Y en consecuencia, no todas las personas tenemos el mismo coeficiente de inteligencia.
Por lo tanto, unos van a aprender y a conocer en consecuencia más que otros, o unos van a aprender y a llegar a conocer en un tiempo más rápido que otros, por ese coeficiente de inteligencia. Ese conocimiento que viene de la asimilación intelectiva, entonces ya es un conocimiento racional y es un conocimiento lógico que va más allá del conocimiento empírico. Pero más aún, se habla también de la capacidad de las personas para descodificar o para interpretar mensajes sublimes, mensajes en códigos. Se incluye ahí la asimilación intuitiva, que implica también la capacidad de las personas para activar su inteligencia emocional. Y en nuestros tiempos, que hablamos de la era del conocimiento y de la información, es muy importante desarrollar la intuición y la asimilación intuitiva, porque es la que nos permite a nosotros entender, conocer los mensajes sublimes o mensajes subliminales o codificados. Recuérdense que hablamos en nuestros tiempos de la era del conocimiento, y en la era del conocimiento también se incluye la verdad y la posverdad, que es el conocimiento verdadero. Y la posverdad precisa de las personas, entonces, esa capacidad para identificar esos mensajes sublimes o esos mensajes que tienen un significado diferente y por lo tanto diferente a lo que se expresa, ¿verdad? Porque muchas veces se dice algo, pero se quiere decir otra cosa diferente de la que se dice. Y entonces hay personas que tienen la capacidad para identificar lo que se quiere decir más allá de lo que simplemente se dice. Y ahí entonces entran esos factores, como he referido, de la intuición, pero además ese alto nivel de capacidad de asimilación por parte de las personas. Pero eso es simplemente una referencia a el conocimiento, porque a lo largo de la historia, desde la Edad Antigua, diversos tratadistas se han referido al tema del conocimiento. Tenemos una amplia bibliografía estudiando desde el conocimiento mitológico, el conocimiento de la antigüedad, que se apoyaba en la capacidad creativa de las personas. Digamos que el sabio o el profeta o el oráculo de la antigüedad era el individuo capaz de observar el entorno, de observar el mar, observar el cielo, observar el firmamento y llegar a conclusiones, hacer propuestas, identificar lo que ellos llamaban el arjé, como la esencia, la explicación, el leitmotiv o la razón de ser de las cosas. Pero eso es una invención, es decir, eso es fruto de la creatividad de las personas. Por tanto, esos sabios de la antigüedad, y podríamos hablar de Tales de Mileto, podríamos hablar de Demócrito, de Parménides, de Heráclito, de Anaxágoras, de Anaxímenes y muchos más, esos sabios desarrollaban su conocimiento sobre la base de la observación del cosmos y daban sus explicaciones, pero ellos no tenían una capacidad de demostración porque no habían desarrollado un método como en nuestros tiempos, por ejemplo, el método científico para llegar a esas conclusiones, sino que era fruto de su ingenio, ¿verdad? De su virtud. Así que la virtud, el hombre virtuoso o la persona virtuosa de la antigüedad era esa capacidad, era esa persona con la capacidad de ver el mensaje, el contenido y el significado de las cosas a partir de su capacidad de entendimiento, ¿verdad? De su imaginación. Y así entonces surgieron, por ejemplo, una serie de mitos, y por eso se le suele llamar mitológico al conocimiento de esa época. Evolucionando en el tiempo, en la Grecia antigua,
llegamos, por ejemplo, a Platón, que es muy conocido por sus múltiples mitos. En este programa hemos hablado del mito de la caverna, hemos hablado del mito del Pegaso, del caballo alado, hemos hablado de múltiples maneras, figuras utilizadas por Platón en la que intervenía su maestro Sócrates para dar explicación de las cosas, el conocimiento mitológico. Así que la virtud era esa capacidad que tenía la persona para dar explicaciones de los fenómenos a partir de su ingenio. Pero la Edad Antigua tuvo su fin y al finalizar comenzó un periodo, el llamado periodo medieval o la Edad Media. Y en la Edad Media entonces había otra forma de organización y de composición social incluso. Ese sistema de castas sociales de la antigüedad luego devino en otro modelo, en otra forma de composición social como los estamentos. Y los estamentos tenían la oportunidad de que la persona podía trasegar, podía migrar desde un estamento, por ejemplo, menor, de servidumbre, de esclavitud incluso, o semi-esclavitud, a un estamento, por ejemplo, mayor, y podía llegar incluso a establecerse en la nobleza, o podía a través, por ejemplo, de la religión, escalar en el clero y convertirse entonces en una persona con una influencia particular, porque se movía, ¿verdad? Migraba dentro de los estamentos sociales, lo que era más difícil en la antigüedad, en las castas sociales. Y en esta época, los reyes, las monarquías y la iglesia, la religión, especialmente en Occidente, tenían un poder determinante. De modo que ser valiente para asumir una postura de guerrero al estilo del Quijote de la Mancha, como recrea don Miguel de Cervantes, o ser una persona creyente que asimilara, que asumiera la doctrina, ¿verdad? Y el pensamiento religioso era una virtud. Así que el hombre virtuoso o la persona virtuosa en la Edad Media era la persona valiente, capaz de desafiar, de asumir retos para ascender en un estamento social. O era la persona muy creyente que también respondía a las demandas y a la postura que se planteaba desde la religión. Y eso permaneció por muchos años, prácticamente desde el siglo V hasta el siglo XV. Estamos hablando de 10 siglos o de 1000 años, hasta que concluye entonces ese periodo medieval y entramos en una época diferente. Con los renacentistas se desafía el status quo, el orden establecido, se desafía el poder hegemónico de la religión, se aspira a centralizar en la persona, en el individuo, y ahí viene el humanismo, a centralizar en la persona entonces el poder de gobernar, el poder de decidir, y ahí también va a renacer más adelante la democracia que había aparecido en Atenas en el período antiguo, cuando se le confirió la categoría de ciudadano a los hombres, ¿verdad? A los hombres libres y nativos, ¿verdad? De Grecia y particularmente de Atenas. Eso va a renacer con el Renacimiento y el proceso subsecuente de la modernidad, del modernismo o de la Edad Moderna, con tratadistas importantes que van a desarrollar toda una nueva línea de pensamiento. Así que esa virtud que en una época era la capacidad de la persona para predecir el futuro, el profeta, que en otra época era la capacidad de la persona para vencer, para enfrentarse con un ejército, la capacidad de las personas también para asumir y asimilar las enseñanzas de la iglesia. Ahora la virtud se movía a la capacidad de las personas para reaccionar frente a ese orden clásico y para abrirse a un nuevo formato, a una nueva idea.
y también para asumir y asimilar un criterio cientista y abierto a la tecnología, que va a comenzar con ese periodo moderno y renacentista en que nosotros vamos a entrar y a desarrollar después de la siguiente pausa. Así que vamos a hacer una pausa breve y volvemos con ustedes para hacer ese recorrido que tiene como destino final llegar al conocimiento de nuestros tiempos, al capital intelectual, al capital intangible de las instituciones, de las empresas y a la era digital en sentido general. Estamos hablando del conocimiento, de la teoría del conocimiento, de la nociología como disciplina filosófica que estudia el conocimiento. Hemos referido como la evolución desde la época antigua y concluíamos con el final del periodo medieval y la entrada al periodo moderno, de la edad moderna. Y la idea es cómo las personas responden desde el punto de vista del conocimiento a lo largo de la historia. Y entonces decíamos que en el periodo siguiente al Renacimiento aparece un retorno de las personas a centralizar en el ser humano, se decía en esa época, en el hombre, el poder y la fuerza, y de ahí surge entonces el humanismo. Así que ese enfoque muy teológico y teocéntrico, ¿verdad?, que centralizaba en Dios, incluso desde el punto de vista de las concepciones científicas, ¿verdad?, de la ciencia de esa época, la teoría geocéntrica era la que se asumía como explicación del universo y de la posición de la Tierra y de la humanidad en relación con el universo, que contemplaba a la Tierra como centro de todo lo existente, alrededor de la cual se movía el Sol, los demás planetas y el universo. Ese concepto geocéntrico primó durante todo ese periodo medieval. Pero con Nicolás Copérnico y luego con Galileo Galilei se va a revisar y a replantear ese criterio geocéntrico para asumir entonces una postura conocida como heliocéntrica, en la que se identifica no a la Tierra sino al Sol como centro, se decía en principio, del universo, después como centro de un sistema planetario que es el sistema solar. Y con esa exclusión que se hace del centralismo de la Tierra en relación con todo el universo, para concebir a la Tierra como una parte de ese todo, también se pierde un poco esa visión teocéntrica y teológica que se tenía para pasar a una visión antropocéntrica y antropológica de importantizar a las personas. Y entonces decíamos que va a renacer posteriormente, especialmente y con mayor fuerza, a partir de la Revolución Francesa, pero desde antes, con la Revolución estadounidense de las 13 colonias y la proclamación de la Constitución de ese país, de los Estados Unidos, que reconocía igualdad para todas las personas, e incluso con la Revolución Inglesa anteriormente ya se estaban dando pasos importantes para superar ese modelo monárquico teocéntrico en que se consideraba que el rey o el emperador era un escogido por los dioses, un ungido, se decía, para poner en manos de la sociedad y de las personas la capacidad de decidir su destino y de decidir su suerte. Así entonces entramos en el mundo antropocéntrico y en el humanismo. Ese humanismo que va a mantenerse por mucho tiempo, vamos a ver, porque la orientación a la que nosotros hemos de llegar es con el surgimiento de la inteligencia artificial en nuestros tiempos, con el desarrollo de la robótica, sería como la posibilidad
de que las máquinas comiencen un proceso de sustitución de las personas. Y eso es lo que se percibe que pudiera suceder más adelante y que nosotros vamos a analizar también. Pero aquí, con Hume, con Spinoza, con Kant, con el propio Descartes, entonces nosotros llegamos a otro nivel, ¿verdad?, de concepción del pensamiento. Hasta llegar con Wittgenstein, por ejemplo, y otros tratadistas, a la identificación del lenguaje como ente esencial para determinar el conocimiento. De suerte que la capacidad de comunicación de la persona no solamente influye, sino que determina la capacidad de conocer también de las personas. Porque la comunicación de los mensajes precisan de ese código que es el lenguaje. Y si el que comunica no tiene una mayor capacidad, dominio, digamos, no tiene una parrilla léxica amplia como para lograr decir todo lo que quiere decir, entonces lo dirá como puede, con sus limitaciones. Y esas limitaciones con las cuales recibe el receptor el mensaje del emisor, crea entonces una debilidad, no solamente en la idea, sino en el conocimiento de las personas. De modo que si el maestro tiene escasa formación o escasa competencia, el alumno va a recibir más escasa aún esa competencia, porque dependerá de la capacidad de comunicación del emisor, del maestro, y luego de la capacidad de recepción del receptor, del alumno. De modo que con Wittgenstein y con estos tratadistas importantes, por ejemplo, del Círculo de Viena, de la Escuela de Frankfurt, entre otros, se va a sacudir en buena parte las teorías del conocimiento, para hablar de la importancia del conocimiento en relación con el lenguaje. Pero entra en juego también otro aspecto importante, que es el conocimiento científico. Y ahí entramos entonces en la epistemología. La ciencia como conjunto de conocimientos sistemáticos adquiridos siguiendo un método, la ciencia que precisa de la utilización de un método para llegar al conocimiento verdadero, entonces ese conocimiento de la ciencia o ese conocimiento científico no es aceptado de manera verdadera o de manera oficial hasta que pasa el proceso de comprobación, de demostración y de experimentación. De modo que la ciencia clasifica, jerarquiza el conocimiento, identificando la especulación o el conocimiento especulativo como ese conocimiento mitológico de la antigüedad, de la imaginación, de la suposición de las personas, del conocimiento probable, del conocimiento hipotético, del conocimiento posible, porque tiene base de sustentación. En el proceso de investigación se observan los fenómenos y al aplicar el método, entonces hay una base, un soporte. Pero ese conocimiento desde el punto de vista científico no va a ser considerado como verdadero hasta que pase la fase de la demostración y de la comprobación. Mientras tanto, se suele conocer como un conocimiento precientífico. Y esa investigación como una especie de preinvestigación o como hipótesis. Y las hipótesis son mucho mejor que la especulación, pero no tienen la categoría de la teoría científica o de lo que ha sido comprobado. Y entonces ahí, con estos filósofos de esta época, estamos hablando del siglo XIX especialmente, y de la primera mitad del siglo XX, con estos filósofos se hace un gran énfasis en esa clasificación del conocimiento especulativo, el conocimiento hipotético y el conocimiento científico. Y ellos entonces entienden que el único conocimiento digno de asumir
es el conocimiento científico, es decir, el conocimiento que procede de la aplicación de un método y que ha supuesto la fase de comprobación, de demostración y de experimentación. El conocimiento científico. Y ahí van a surgir también otros detalles importantes, que es la verdad, el tema de la verdad. La verdad es lo que resulta de esa fase de comprobación. De modo que nosotros podríamos tener conocimiento, cómo no, de algo, pero no necesariamente es un conocimiento verdadero, porque la condición de verdad del conocimiento la va a determinar la comprobación, y en este caso, en estos tiempos de la ciencia, la va a determinar la aplicación del método. Y la verdad es lo que importa. No es el conocimiento sin más como en una época, saber qué es lo importante. Aquí importa el conocimiento verdadero. Porque si el conocimiento que tenemos está errado, entonces sabemos, pero lo que sabemos no es. Y eso genera, incluso decía el propio Jesucristo en la antigüedad, eso genera esclavitud. La libertad la da el conocimiento, pero el conocimiento de la verdad, decía él. Y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. La verdad les dará libertad. De manera que el conocimiento per se no es lo que más importa, y eso lo vamos a apuntalar un poco más adelante, hablando de la era del conocimiento en la que estamos. No se trata de saber, no se trata de hablar, ni se trata de entender, porque pueden ser informaciones falsas, como los fake news de nuestros tiempos, sino que se trata de conocer la verdad de las cosas, conocer la verdad de las cosas, porque la verdad es lo que produce entonces libertad en el pensamiento de Jesucristo. Y eso es entonces, ese es el gran desafío que plantean los filósofos de la primera mitad del pasado siglo. El de tener el conocimiento verdadero, no simplemente cualquier conocimiento, sino el conocimiento verdadero. No simplemente el conocimiento lógico, porque puede ser válido en cuanto que hay una relación entre premisas y conclusión, pero las premisas tienen que apoyarse en la verdad, porque si las premisas no se sostienen en la verdad, van a dar una conclusión válida, proporcional con ellas, pero no contrastable, no demostrable en la práctica. Por lo tanto, es necesario que las premisas sean verdaderas para que la conclusión sea verdadera. No es suficiente con que entre las premisas haya una relación lógica para que haya verdad, de modo que lo que es válido o lo que es lógico no necesariamente tiene que ser verdadero. Y lo que importa aquí es la verdad, y se incluyen otros factores en el campo de la verdad, como es el tema de la moral y el tema de la ética. De modo que se trata del conocimiento verdadero, la importancia del conocimiento verdadero de las cosas. ¿Y cómo conseguimos nosotros estar seguros de que ese conocimiento que tenemos es conocimiento verdadero? Habidas cuentas de que la ciencia es un proceso indetenible. La ciencia se caracteriza porque siempre se revisa. El recurso de la duda que planteó Descartes como método para encontrar la verdad de las cosas, y que nosotros también en dialéctica le damos importancia, porque la dialéctica implica enfrentar una tesis o una premisa previa con una antítesis o con una contradicción, para en esa discusión, en ese contraste, entonces llegar a la verdad. Y la ciencia entonces procede con ese sistema dialéctico. Eso hace que la ciencia, aun cuando propone una teoría como verdadera, sigue revisándola. Y de hecho nosotros vemos cómo efectivamente la ciencia está rectificando permanentemente, porque descubre que
la verdad a la que habíamos llegado no es irrefutable, no es infalible, sino que se le pueden agregar otros factores o que está sujeta a mejoras, ¿verdad? A aplicarle mejoras. Eso es una virtud de la ciencia que contraviene el dogmatismo tradicional de otras corrientes de pensamiento, dentro de ellas, por ejemplo, la religión, que conciba que algo es verdadero y es incuestionable y va a ser verdadero para siempre, sino que entiende que todo está sujeto al proceso de causa y efecto, y que no siempre por el efecto llegamos a la causa, porque el efecto puede ser consecuencia de diversas causas. Y por eso es necesario siempre analizar y estudiar el efecto para identificar las causas que se corresponden con ella. Entonces, la ruptura con ese dogmatismo tradicional que plantea la ciencia, y especialmente la ciencia moderna, es en búsqueda de la verdad. Lo importante es la verdad y además la aceptación de la ignorancia, de la propia ignorancia de las personas. Porque pudiera referir, y doy un paso ligeramente hacia atrás para caer en Sócrates, porque estoy hablando de la verdad, y Sócrates, al referirse al conocimiento, también tomaba en cuenta ese fenómeno de la verdad. El conocimiento en Sócrates es el factor, es la materia prima esencial para la verdad, y es la materia prima esencial para el comportamiento ético de las personas. Y es la materia prima esencial para lo que luego llamaríamos, por ejemplo, la salvación. Donde hay ignorancia, dice Sócrates, no hay espacio para el progreso y para el avance y para la verdad. Porque el que carece de conocimiento, el que ignora, no puede identificar el estado de situación de las cosas. Y entonces se fanatiza, el ignorante se fanatiza, porque como no sabe, entonces él asume la verdad como lo que dice la persona que sigue. Por ejemplo, si es en política, lo que dice su líder, esa es la verdad para el ignorante. Y entonces se fanatiza y asume esa posición como verdad absoluta y única. El fans en el arte, el ignorante, también se fanatiza con su artista y solo considera como válido o como verdadero lo que plantea su ídolo. Y así también en el plano religioso. El ignorante religioso se fanatiza y concibe como única verdad la doctrina de su religión y desconoce toda la demás. Y eso, desde luego, esa carencia de conocimiento o esa ignorancia, dice Sócrates, acarrea el mal o lleva al mal. Y también se da al revés, es decir, el ignorante que se fanatiza a favor de su ídolo, igualmente se asume una postura absolutamente negativa frente al contrario, porque asimismo también cree como verdadero todo lo negativo que se dice del otro, por ejemplo, del político adversario o del artista adversario del que él sigue, o de la otra religión. Entonces solo es verdadero lo de mi religión, lo de mi líder político o lo de mi artista, y es falso todo lo que pueda decirse en términos positivos con relación al otro. Y por eso concluye entonces diciendo Sócrates, la ignorancia es la madre de todos los males. La única situación es que la ignorancia está presente en todos, dice él, porque conocemos de algunos aspectos, pero desconocemos otros. Y entonces, en ese sentido, somos ignorantes de ese otro. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que salva? Dice él, que estemos conscientes de nuestra propia ignorancia, que podamos conocernos, y de ahí su expresión del conócete a ti mismo. Cuando te conoces, entonces conoces lo que ignoras.
Y al conocer lo que ignoras y cuánto ignoras, entonces estará en capacidad de iniciar un proceso de acercamiento con el conocimiento, de superación de ese tema de la ignorancia. De modo que el conocimiento es la salvación para Sócrates. Entonces, ese conocimiento que es la salvación para Sócrates, que es materia prima y producto para él en las personas, es lo que está renaciendo ahora con la era del conocimiento y de la información. Ahora es preciso conocer. Si desconocemos, si ignoramos, como sucedía en los tiempos de Sócrates y como él les enrostraba a otras personas, entonces también nosotros nos rezagamos, ¿verdad? No somos capaces de adecuarnos al nuevo modelo. Y entonces entramos en este periodo de la era del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, y con el desarrollo del Internet y de las redes sociales se agrega también la era o la sociedad de la información. De modo que el conocimiento y la información. Estamos hablando del conocimiento, hemos referido al conocimiento en la historia, y entonces habíamos dicho que entraríamos a hablar del conocimiento en nuestros tiempos. La necesidad de saber, la necesidad de entender, de comprender, de dominar la verdad de las cosas, o cuando menos tener conocimiento de las cosas, muchas veces sin reparar tanto en el tema de la verdad. Lo cierto es que desde que Bill Gates habló de la era digital y de los negocios en la era digital hace varias décadas, nosotros entramos en el mundo en un grado como de dependencia importante de la tecnología. El efecto U2K o el efecto I2K, para el que nos estuvimos más o menos preparando durante los años 1998 y 99 para la llegada del nuevo siglo del año 2000, demostró eso. El mundo estaba en vilo, estaba nervioso y preocupado, entendiendo que probablemente la tecnología no iba a responder de manera favorable con las aspiraciones y con las condiciones mejores de las personas, sino que iba a seguir un curso de una programación, y que esa programación no daría el salto para mejorar o para acertar con la evolución del tiempo, tal y como la hemos establecido. Por lo tanto, estuvimos altamente preocupados. Y a partir de ahí, la tecnología moderna no ha dejado de ser un tema de preocupación, de llamar la atención, de encantarnos, cómo no, por las maravillas que representan, por las facilidades que generan, por la rapidez en el tiempo, por la eficiencia de sus resultados. La tecnología moderna es algo extraordinario. Nos tiene encantados, pero también nos tiene con algunas reservas y con algunas preocupaciones. A propósito, el pasado lunes conocimos la noticia de la renuncia del vicepresidente de Google, el señor Geoffrey Hinton, conocido como el padrino de la inteligencia artificial. Hinton es uno de los ingenieros que ha trabajado en las últimas décadas en el desarrollo de la inteligencia artificial y de la robótica y humanoides que pueden desarrollar procesos extraordinarios. La idea en principio sería que esta tecnología sea capaz de recrear, de desarrollar y de aplicar en tiempo récord y con una gran precisión lo que los científicos, las personas, ¿verdad?, los ingenieros le programen, para lo cual son establecidos. Pero en los últimos tiempos vemos que hay la posibilidad no solamente de que esa tecnología moderna, de que la tecnología
digital a la que hemos llegado y de que la inteligencia artificial que esta tecnología posee, de la cual es depositaria, no solamente recree, sino que también cree. No solamente desarrolle, sino que también genere. Y entonces, si esa tecnología es capaz de generar y de crear, entraría en una fase de sustitución y de reemplazo de personas y de mano de obra calificada incluso, de mano de obra sin duda. Desde los tiempos de la revolución industrial y la contrarrevolución de Lut, el ludismo, se está reaccionando a la tecnología, porque entendían Lut y entendían también sus seguidores en Inglaterra, en Alemania y en otras partes de Europa, en esa época, que el desplazamiento de mano de obra por parte de la tecnología, por ejemplo, con la locomotora, con la máquina de vapor, con la máquina del telar, con la máquina de la tracción de la tierra y la recolección de frutos, se iba a dejar sin capacidad productiva a una gran cantidad de la población, que iba a aumentar la cantidad de la gente sin trabajo, ¿verdad? Iba a aumentar la mano de obra ociosa. Después han surgido otras revoluciones industriales subsiguientes en Europa y en todo el mundo prácticamente. Y no hay duda de que con la aparición de la computadora y luego del Internet, es muchas las personas que han debido reinventarse, ¿verdad? Cuando no, que han quedado entonces sin capacidad para producir en este tiempo. Así que la máquina, la tecnología desplaza mano de obra, no hay dudas. Pero la posición optimista es considerar que lo que la persona tiene es que sentirse retada para adecuarse a esos avances de la tecnología y en consecuencia calificarse como mano de obra y aprovechar a la tecnología para junto con ella entonces desarrollar los procesos productivos. Pero Hilton entonces, cuando presenta la renuncia, dice que está preocupado porque los avances tan vertiginosos, tan rápidos, tan acelerados de la inteligencia artificial pudieran no tomar en cuenta algunos detalles convenientes para las personas y también desplazar algunos criterios éticos, ¿verdad? No contemplar algunos requisitos éticos que la tecnología ha de tomar en cuenta, porque se trata finalmente de personas. Aunque él expresó una especie de consolación al abjurar, ¿verdad? Al renunciar de su posición, diciendo que no se siente tan mal porque de todos modos, si él no hacía lo que hizo, otro lo habría hecho. Pero ya saben la fragilidad de esa consolación y de ese criterio. Lo que importa aquí es la preocupación que tiene no solamente ya la población general ni las iglesias, sino incluso sectores científicos importantes por el derrotero de la tecnología en nuestros tiempos. Porque esta era del conocimiento y luego de la información nos ha creado una velocidad extraordinaria. Hemos descubierto la importancia que tiene no solamente saber, sino comunicar. La importancia que tiene el manejar la data, la importancia que tiene manejar las informaciones, la información, la riqueza que representa la información. No estoy hablando solo del conocimiento que se da por hecho, sino que ahora estoy hablando de la información. Ahí entra la segunda parte, ¿verdad? La era del conocimiento y de la información. Y entonces con Twitter y con Instagram y con Facebook, con TikTok, con las redes sociales,
estamos desesperados por informar. La idea sería conocer para informar, ¿verdad? Informar, conocimiento, informaciones. Pero es informar. Y entonces en ese informar basta muchas veces a la persona de nuestros tiempos con tener una idea de algo para validarlo y plantearlo como una verdad. Puede ser una hipótesis, una probabilidad, porque hay algunos elementos que pueden servir de soporte al juicio que se va a formular. Pero no se plantea muchas veces como un juicio, como una hipótesis, porque entiende que si lo plantea como probabilidad, entonces no tiene la categoría, ¿verdad? No tiene la calidad categórica de saber. Y en consecuencia obvia, se salta esa parte de la probabilidad para plantearlo como certeza. Y en otros casos, ni siquiera se repara en que se trate de una probabilidad o una hipótesis, sino que simplemente se trata de especulaciones. Y surgen entonces las noticias falsas que se comunican con frecuencia. Y ha nacido también la posverdad. Y con ello, la necesidad de que las personas nos nutramos de los recursos suficientes para descodificar esas informaciones, para intuir, para interpretar esas informaciones y esas noticias que parecen verdaderas, como sucedía con los sofismas de los tiempos socráticos, de Aristóteles, de Platón y de Sócrates, de esas informaciones y juicios que parecen verdaderos, pero entrañan una falsedad. Y entonces, muchas veces, esa información que parece verdadera, pero entraña una falsedad, es producto de la ignorancia del emisor, ¿verdad? Que desconoce. Pero otras tantas veces no es producto de la ignorancia, sino de la intención del emisor que planifica deliberadamente desinformar a las personas para obtener un resultado determinado. Y en ese mundo es que estamos ahora. Esa virtud de aquellos años de la época antigua, que era la capacidad de crear, de imaginar de las personas, que después decíamos nosotros era la valentía y la fe de las personas, que luego era la aceptación del método científico. Esa virtud en nuestros tiempos es la capacidad de emprender de la persona. Y emprender para influir. El influencer de nuestros tiempos. El influencer y el emprendedor de nuestros tiempos es el sabio de aquella época, es el oráculo de aquella época, es el profeta de aquella época, y por lo tanto estamos enfrentados a un componente de carácter ético y moral importante. Y ni decir ahora con el tema de la ciberseguridad, en que todas nuestras informaciones, todos nuestros secretos, todas nuestras individualidades y privacidad está permeada, está trastocada, está controlada por la tecnología de nuestros tiempos. Y entonces esa tecnología que cada vez se va haciendo más sofisticada y que cada vez luce, se encamina no solamente a reproducir, sino a producir, no solamente a aplicar la programación que se le ha establecido, sino también a crear programación. Esa tecnología, dice el ingeniero Hilton, está convirtiéndose en una seria amenaza, y no solamente él, sino que con frecuencia lo vemos. Así que nace, por lo tanto, el delito electrónico, y nace también para el mundo religioso el pecado electrónico, y provoca que nosotros estemos planteando, como lo estamos haciendo desde Dialéctica, la necesidad de generar una nueva
disciplina de ética aplicada, que sería la ciberética. Así como en una época surgió la bioética, ahora se hace necesario la ciberética para que nosotros podamos desarrollar un criterio y un pensamiento ético apoyado en estos avances de la tecnología moderna, de la tecnología digital y de la inteligencia artificial. He querido hacer en este programa una especie de introducción, porque tenemos que venir luego para tratar el tema de la inteligencia artificial por la importancia que tiene en nuestros tiempos, porque además el tiempo ya se nos fue, según dice el director. Así es, yo pensé que estando solo me iba a rendir bastante, pero ¿qué va? Me pasa casi igual que cuando estaban los compañeros. El tiempo se nos ha ido, señores. Les agradezco su atención y será hasta un próximo programa en que estaremos entonces aquí, ahora sí, acompañado de los compañeros, el profesor Daniel y el profesor Julián. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Su Mundo TV.